Muy buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a Latitudes en las noches de las radios públicas. La semana pasada yo estaba de viaje, ustedes lo saben, en Buenos Aires, y se empezaron a entrecruzar diferentes mensajes a través de las redes sociales en torno a los pobres en el Uruguay de la crisis, si los niños comían o no comían pasto en una escuela del barrio Conciliación aquí en Montevideo. Se habló también de la situación de las láminas allá por el 2004, cuando el colega Joel Rosenberg ponía la denuncia sobre la mesa en un brutal y durísimo informe para el suplemento ¿Qué pasa?, del diario El País, y cómo la utilización de los pobres, de la pobreza, pasa a ser moneda corriente una y otra vez, y cada vez más bastardeada por el ciudadano que comenta a través de las redes sociales, pero también por aquellos que tienen responsabilidad en primer lugar política, responsabilidad porque representan a los ciudadanos uruguayos, responsabilidad desde la información que se da en el caso de los periodistas, responsabilidad para aquellos que analizan muchas veces con, yo no sé si decir liviandad, pero sí en 140 caracteres. Desde hace mucho tiempo, los uruguayos somos parte de una especie de grieta con los pobres. Sufrimos de aporofobia. Después vamos a compartir un poquito más de qué se trata. Bueno, me topé con una nota del periodista del diario El País, Tomer Urbich, con el título «Es pobre por su culpa la nueva grieta uruguaya, la OPP advierte que el cambio en los valores puede acentuar la desigualdad en un país igualitario». Esta nota está fechada el 24 de septiembre de 2017 y señala que en el Uruguay de la igualdad, de ayudar al más necesitado, en el que Artigas dijo que los más infelices serían los más privilegiados, algo parece estar cambiando. Cuando en los años 90 los uruguayos consideraban que lo que faltaban eran oportunidades y políticas para revertir la pobreza, con ese auge económico tras la crisis del 2002, fue instalándose la idea de que facilidades sobran y que lo que escasean son voluntades para trabajar y salir adelante. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó un diagnóstico sobre los valores y las actitudes de los uruguayos respecto a diferentes temas, y uno de sus capítulos se centró en cómo la sociedad ve la distribución de la riqueza. El estudio concluye que la pobreza ya no es tan fuertemente percibida como un coletazo de la injusticia social, sino que es culpa individual de los mismos pobres. Este cambio enciende una luz amarilla porque los valores menos compasivos, más acusatorios ante aquellos que menos tienen, pueden acentuar la desigualdad. Esto le decía al diario El País Felipe Arocena, profesor de Sociología, uno de los autores de la investigación. El 80% de los uruguayos en el año 96 pensaba que las acciones que se hacían para ayudar a los pobres eran pocas, y solo un 17% consideraba que eran adecuadas. En 2011, el 25% entiende o entendía que lo que se hace es poco, y el 63% pensaba que es adecuado o más de lo necesario. Para hablar de pobreza, nuestro continente, nuestro país, el imaginario colectivo y también las actitudes que van mutando, se les nombraba a este documento de la OPP, en donde se nota una especie de grieta en nuestro país en cuanto a ese Uruguay de la igualdad o de ayudar al más necesitado, y algo que parece estar cambiando. Mucha gente parecería, al menos así lo dicen los informes, señalar que pobre es pobre por su culpa, que no es una cuestión de injusticia social, sino que es una culpa individual de esas mismas personas, y cómo eso se va metiendo en el tejido social
daba el ejemplo de lo sucedido hace unos días en torno a ese episodio tristísimo del año 2002 en una escuela del barrio Conciliación. Estamos en comunicación ahora y le agradecemos mucho a Juan Pablo Labat, que nos acompaña esta noche. Es director nacional de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y ha trabajado en muchísimos informes que tienen que ver con la pobreza y con nuestro país. El último de ellos lo presentábamos aquí en las radios públicas hace muy poco tiempo. ¿Por qué bajó la pobreza entre el 2016 y el 2017? Cuando hay otros datos de la economía que no indicarían necesariamente que deberían corresponderse con esto. Pero quiero hablar más que nada con el académico que puede analizar este entramado social que hace que hayamos heredado, o a lo mejor no es heredado, esta especie de aporofobia que tenemos como sociedad, de rechazo al pobre y de que es merecedor de todas las exigencias y de todas las culpas. Juan Pablo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, uno puede dar datos, cifras, ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se sucede en nuestro continente, en los países vecinos. Yo daba los últimos datos de diciembre de Argentina y de Brasil, lo que señala la FAO en relación al crecimiento del hambre y la pobreza. Lo que no puede entender del todo es en qué parte nos toca en materia de valores para que la reacción siempre sea de violencia contra el desvalido. Bueno, es un tema por demás apasionante, así como complejo. Lo primero que hay que aclarar es que todas estas ideas son ideas que se están recogiendo a partir de encuestas de opinión sobre valores que tienen unos cuantos problemas metodológicos. No quiere decir que los resultados no sean válidos ni que no haya que atenderlos, pero sí quiere decir de que estamos preguntando a distintos sectores sociales una misma pregunta o un conjunto de preguntas que no siempre tienen el mismo sentido. Por otro lado, que la robustez de estos resultados es un tanto incierta, en tanto la gente, por ejemplo en Uruguay, parecería tener en este tiempo ciertas opiniones no tan favorables a la distribución. Sin embargo, esas opiniones no se acompañan con una visión de retraimiento del Estado, ¿verdad?, o de abandono de ese tipo de seguridades. Yo creo que lo que estamos asistiendo es una importante crisis de expectativa de un conjunto de sectores de la población que, en el marco de una campaña bastante incisiva de sectores más conservadores o de pensamientos más simples que prosperan en muchos en los medios de comunicación y en las redes, se empieza a configurar este escenario donde se empieza a buscar a algún responsable de por qué a mí no me va tan bien como yo quisiera. Y entonces acá siempre aparecen en la historia de la humanidad, es una cosa recurrente, han aparecido lo que se llaman los chivos expiatorios que vienen a explicar por qué me pasa lo que me pasa. En Uruguay lo que pasa es que tenemos importantes sectores sociales que, si bien han salido de la pobreza, no han logrado un nivel de vida más allá de toda vulnerabilidad, ¿no? O sea que son sectores que podrían volver a caer en pobreza si las políticas no intervinieran como intervienen. De hecho, ese informe que tú mencionás lo que muestra es, más que nada, es un importante resultado de política pública que hace que se vea cómo las políticas del mercado de trabajo intervienen fuertemente en aguantar, por decirlo de alguna manera, lo que podría ser un cierto decaimiento de la economía. Pero entonces, tenemos sectores sociales que de una manera o de otra empezaron a valorar su prosperidad, pero que no han llegado a un nivel de consumo como el que la sociedad ofrece, y la sociedad se ha transformado en una gigantesca vitrina que muestra todos los días todo lo que uno podría realizarse a través del consumo, cosa que obviamente todos sabemos es un fetiche, es una gran fantasía, y a más consumo le corresponde más deseo de consumo y no necesariamente una cierta racionalidad, incluso una racionalidad económica en arreglo a eso. Y en el medio de esa inconsistencia, ¿no?, que tiene que ver un poco con la discusión sobre el sentido de la vida, aparece una campaña importante
debía intentar también recuperar un espacio perdido en la política, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, de por qué las políticas para los pobres no han sido tan buenas, o por qué las políticas para los pobres ya han sido lo suficiente, ¿verdad? Y cómo ahora le toca a otro espacio de la sociedad, que son esas clases medias tan hostigadas por los sistemas impositivos y por un conjunto de políticas que les empiezan a succionar recursos o que no los dejan seguir creciendo como el mundo muestra que se podría, para tener que traspasar esos recursos de los sectores bajos, cosa que es una gigantesca falacia, ¿no? Porque no, o sea, ahí quería preguntar, tienen asidero en la realidad. Planteémonos lo siguiente, porque ya hasta con una visión, si se quiere, absolutamente egoísta, ¿no? Pero decir... vengo de una manera u otra construyendo una visión egoísta, ¿no? Porque claro, pero digo... La protagonista de la porofobia es el lado egoísta de todos nosotros, ¿no? Pero no tenemos un lado egoísta para pensar que es necesario subsidiar a las empresas de tal o cual ramo porque es un año complejo por lo meteorológico, porque subió el dólar o bajó el dólar. A ver, la comunicación y las asimetrías en la información no se generan tanto por negar de que se diga algo, ¿no? O sea, no es que vivamos en una sociedad de censura donde determinadas cosas no se dicen, sino que lo que pasa es que determinadas otras se dicen mucho más, ¿verdad? Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que vivimos pendientes de determinados problemas que tienen algunos sectores de la sociedad, que le quitan protagonismo a otro conjunto de problemas, y que además en eso no existe un trabajo de construcción de información que permita ver continuamente el árbol y el bosque, y en general nos centramos en aquel árbol y en aquel otro árbol, y ahí seguimos discutiendo. Lo que es importante de entender atrás de esto es que existe una estructura de transferencia de recursos a través del Estado a la sociedad, y que esa estructura protege a toda la sociedad, ¿no? Y no necesariamente protege a los sectores de más bajos ingresos, y podríamos decir incluso que con el diario del lunes, o sea, con los resultados a la vista y con algunas investigaciones que lo refuerzan, lo que pasa es que efectivamente aquellos que son más pobres son los que logran hacerse de menos de esos recursos que la sociedad distribuye en buena medida a través del Estado y en otra a través del mercado. Entonces, ¿quiénes son los sectores que están en situación de pobreza? Aquellos que se hacen de menos recursos, y eso parece bastante obvio, pero después en la discusión política nos olvidamos de eso. A ver, si alguien es pobre es porque accede a pocos recursos. ¿Y por qué accede a pocos recursos? Bueno, porque en la competencia, en un mercado que no da oportunidades para todos, y eso lo voy a explicar después, ¿no? En esa competencia es perdidoso, o sea, no logra los mejores resultados, y eso no se compensa a través de otro mecanismo como se imagina en la sociedad, ¿verdad? Entonces, asistimos permanentemente a un discurso que se dice, bueno, acá hay un montón de recursos que se despilfarran en gente que es parasitaria, que no trabaja, que es deficiente. Bueno, no, eso es un gran disparate. Primero, la cantidad de recursos que se destinan a los sectores de más abajo es menos que la que se distribuye a los sectores del medio. Se distribuye por instrumentos distintos. A unos les corresponden más asignaciones familiares, a los otros les corresponden más descuentos de IRPF, más FONASA, más protección en seguridad social, que en realidad es mucho más cara que lo otro que acabo de decir. Pero en realidad el Estado, cuando atiende, y en este país por lo menos atiende parejo a todos los sectores. Dentro de poco vamos a hacer una publicación que muestra algunos resultados en ese sentido. El tema es que son cosas muy difíciles y muy complejas de mostrar. Entonces, en función de esa falta de información o de esa interpretación sesgada de las cosas, es que se construye en forma permanente toda esa idea de decir, todo lo que estamos gastando en esto que además no produce nada. Y ahí quiero ir al segundo asunto. No es cierto que los sectores que están más abajo en la distribución del ingreso trabajan menos que los demás. Si hay alguien que en esta sociedad puede vivir de algo que no sea el trabajo, no necesariamente es alguien que está en la pobreza. Podrá ser alguien que está en la riqueza, que podrá vivir de algo que no sea el trabajo, pero alguien que está en la pobreza no puede vivir de transferencias monetarias con 1.500 pesos por niño per cápita por mes de una asignación familiar promedio, o menos, todavía 1.200, ¿verdad? O cerca de 1.000 pesos per cápita promedio por una tarjeta del MIDE. Sumen eso por niño y cualquiera se va a dar cuenta que esas son las transferencias monetarias que se reciben ahí, y después un conjunto de servicios que se distribuyen parejo a toda la sociedad, o en realidad los pobres pierden en el reparto. Entonces, condiciones objetivas para decir, yo tengo a alguien a quien odiar porque no pude satisfacer mi nivel de consumo esperado,
Bueno, eso no es cierto. Yo puedo tener el discurso que quiera y adherir al speech que quiera, o puedo entrar a Facebook y ver la cantidad de poesía reaccionaria que destilan las redes para hacer ese tipo de cosas con sujetos reales o con sujetos inventados, ¿no? Porque Facebook es el gran mundo del no sé quién sos. ¿Ah? Pero en el fondo todas esas cosas que sí construyen opinión y que construyen esta palabra que en el 2007 fue elegida como la palabra del año, aporofobia, odio o molestia en relación a los pobres, es el producto, ¿no?, de una gran militancia de un conjunto de personas que han logrado orientar su odio hacia algo, ¿verdad? Y bueno, y qué mejor orientarlo hacia alguien que tiene pocas herramientas para defenderse, ¿no? Eso también ha sido una práctica sistemática de las sociedades que han buscado este tipo de fórmulas para salir de sus propias angustias y de su propia ausencia de sentido, ¿verdad?, en el ideal de vida que adhieren. Y eso pasó en el nacimiento del fascismo, ¿verdad?, en la Alemania nazi, ¿no? Y hoy tenemos ejemplos extremos de a dónde se llegó dándole manija a las clases medias contra algún sector de la población que tuviera que venir a fungir de algo para odiar, ¿verdad? Y ahí sale la aporofobia. Pero vuelvo sobre esto, si elementos objetivos para que exista aporofobia, porque existe un sesgo en la distribución que premia a los pobres en relación a los demás, no, eso no es así, los números son claros, no es un problema de discurso de derecha o de izquierda, oficialista o oposición, hay números claros, previstos por entidades serias que no están en cuestión, que muestran que eso no es así. Entonces sí hay un discurso instalado y que se riega todos los días para que crezca y que tiene que ver con esto de organizar el odio de la gente hacia algo, porque eso es una fórmula política que rinde. Juan ¿verdad? Pablo, y realmente sí. No, yo te quería preguntar porque vos también trabajás a nivel regional y a nivel del continente, si esa realidad, sobre todo de esa aporofobia y de ese rechazo, de esa necesidad de buscar un culpable para mi menor consumo o lo que fuere, se manifiesta de igual manera que en nuestro país en la región. Sí, mira, yo hace poco estuve en un seminario del gobierno argentino discutiendo los asuntos de transferencias monetarias con UNICEF, el Banco Mundial, el gobierno argentino, otros gobiernos invitados, y uno de los tópicos que preocupaba al gobierno argentino, que no tiene mucho que ver con el signo del gobierno nuestro, es este mismo, ¿no? Es decir, cómo seguir legitimando las transferencias monetarias, y a toda una recomendación tanto de UNICEF como del Banco Mundial de expandirlas a todos los menores de 18 años, ¿no? Es una discusión que nosotros todavía tenemos pendiente, porque realmente hemos avanzado en un conjunto de derechos, pero seguimos poniéndole condicionalidades a las asignaciones familiares, ¿no? Pero ese asunto, el Banco Mundial y UNICEF se lo estaban planteando al gobierno de Macri, ¿no? Es decir, cómo hacer para que levantaran las condicionalidades de las asignaciones familiares, por lo menos para que los menores de 18 años estuvieran protegidos. Y uno de los aspectos sustantivos que planteaba el propio gobierno, ¿verdad?, con su signo político particular, era de que tenían un problema afuera, ¿no?, de que la gente opinaba esto, ¿no?, de que en el fondo se les había ido la mano a todo el mundo con la manija sobre ese asunto y ahora no había quien justificara las transferencias monetarias que, a la luz de todo el espacio técnico que gobernaba, pero también de todas las recomendaciones de los organismos internacionales, estaba en un brete, ¿verdad? Por un lado precisaban liberar espacio para transferir recursos a la población, porque además estaba aumentando la pobreza en forma significativa y no tenían cómo proteger a los niños, pero se había construido ya una opinión tan negativa respecto a esto de las transferencias en la gente, a pesar de desconociendo, ¿no?, el magro peso presupuestal que tienen, que era muy difícil de lidiar. Entonces tenían la voluntad de hacerlo, tenían las recomendaciones de todos los técnicos que había, de todos los palos distintos que había de hacerlo, pero no se animaban en términos políticos porque un gobierno, ¿no?, de corte liberal, conservador, por decirlo de alguna manera, se sentía corrido por el sentimiento conservador de la gente, ¿no?, de lo que significaba atender este tema. Pero previo a eso pasé por Ecuador y es una discusión parecida, posterior a eso, es una discusión parecida, exactamente en el mismo lugar, ¿verdad?, cómo se legitiman los programas de transferencias monetarias después que se generó en la opinión pública esta idea de que los gobiernos bancan a los vagos que quieren trabajar mientras le cobran impuestos a los pobres sacrificados ciudadanos que sí trabajan, desconociendo incluso quién paga y quién no paga impuestos, ¿no? Es un problema que se ha ido de sí mismo, ¿no?, de su propia horizonte y que ha tomado un lugar particular. Yo creo, un poco con esta interpretación que te hacía al comienzo, de que tiene sus bases sociológicas
en otro lugar, ¿no? Y no necesariamente en la discusión presupuestal de las transferencias monetarias, ¿no? O sea, cuando uno va a decir este 0.3, 0.4 del PIB, porque todos los países más o menos andamos en ese valor, 0.3, 0.4, Argentina destina 1%, Argentina destina el doble que nosotros las transferencias monetarias, ¿verdad? Pero es el top, ¿no? Argentina y Ecuador son dos de los países que más destinan recursos, más que nosotros, bastante más. Obviamente que la discusión no es por ese presupuestal, es una discusión ideológica. Ventura se ha transformado en eso, y se ha transformado en eso de la mano de la opinión de la gente, ¿no? De una opinión fresca y transparente, ¿no? Es lo que opina la gente, que se fue construyendo, sí, a partir de mucha manilla, ¿no? Yo creo que lo que hay atrás de esto es una gigantesca manilla dada durante mucho tiempo desde este lugar, desde el lugar de politizar el asunto, no en términos de derechos y ejercicios ni población, sino politizarlo en términos de este debate sobre el papel del Estado y el papel de quién se esfuerza y quién no se esfuerza. Y ahí quiero ir al último punto que me parece importante. Si uno dice, bueno, mejor que en vez de darle transferencias monetarias que le den trabajo, ¿verdad? Y yo, primero que nada quiero decir que yo estoy de acuerdo con esa frase, y creo que además todo el mundo está de acuerdo con esa frase. Yo creo que es una frase que no tiene adversarios. Ahora, el problema es que en el sistema de mercado donde nosotros vivimos, Uruguay pasó en 2012, 2013 por el piso mínimo de desocupados histórico del país, ¿sí? En ese momento había en Uruguay 120 a 140 mil desocupados, ¿no? Ese fue el momento de la historia donde tuvimos menos desocupados, ¿no? De ahí para adelante simplemente alcanza a compensar, ¿sí? Compensar de que esto es un juego como el juego de la silla, ¿no? Ese que van corriendo toda la silla, pero cada vuelta se saca una silla, ¿no? Y alguien se queda sin silla. Mientras nosotros no tengamos sociedades que tengan la capacidad de generar un empleo para cada persona que tiene voluntad de trabajar, no es posible pensar de que la sola vinculación al mercado de trabajo puede solucionar, ¿ah?, el asunto de los ingresos. Obviamente que estas transferencias monetarias con el monto que tienen no suplen lo que produce un empleo, simplemente acompañan, porque también es necesario entender que en nuestras sociedades tenemos empleos de muy distinta calidad y algunos de muy baja calidad. Y asociados a los problemas de baja calidad, tenemos otro montón de problemas, todo el problema de los gurises que no estudian y no trabajan, ¿no? Ahí nosotros es que es una de las grandes válvulas del sistema de ajuste, que es donde nosotros tenemos un montón de gurises que entran por 3 o 4 meses por año al mercado de trabajo y por eso abandonan la educación, ¿no? Obviamente que tenemos unos que viven en la esquina, que son los que todos tenemos identificados como los niní, y que son parte también de la porofobia. Pero la verdad es que esos que le decimos niní que están ahí en la esquina no son ni el 10% de los que tienen el problema, ¿no? Los otros que tienen el problema son los que salen a buscar ingresos para sus hogares y que agarran cualquier changa para poder ayudar al hogar a parar la olla. Pero ¿qué pasa? La changa termina en los 3 meses. A los 3 meses vos perdiste el curso en el liceo y también perdiste el trabajo. Y ahí quedaste boyando hasta que consigas otro trabajo. Y esa es la válvula de ajuste. Entonces, el mercado de trabajo, estamos todos de acuerdo en que debería ser el mejor proveedor de estos resultados. De 2005 a esta parte, a pesar de que todos los oyentes deben haber escuchado en estos últimos tiempos que en los últimos 3 años se perdieron 50.000 puestos de trabajo. En los últimos 3 años se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Un día prende la radio, el otro día dice en los últimos 3 años se perdieron... Ahora, lo que no dicen es que en los últimos 13 años se ganaron 350.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea que se ganaron 400.000 y se perdieron 50.000. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener una reflexión base sobre todo esto, ¿no? Es decir, la porofobia y todos estos conceptos son un verdadero invento mediático, porque no existe ninguna condición objetiva para defender, primero, de que la pobreza bajó por políticas para los pobres, sí, por políticas globales, no por políticas por políticas para el país, por políticas que hicieron de que hoy estemos en un nivel de 300 a 350.000 puestos de trabajo más que hace 10 años, que hace 12 años, ¿no? Eso es lo que hace el cambio estructural en el país. Y eso es lo que sacó a la gente de la pobreza, lo principal. No fueron estas transferencias monetarias de 1.000 y pico pesos por mes por niño, no, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Y eso es lo que de una manera u otra, ese movimiento en un país, ¿verdad?, que pasó de tener 1.300.000 trabajadores a tener 1.650.000 trabajadores, es lo que dinamizó la recaudación, lo que bajó la pobreza, ¿verdad?, lo que generó una integración de un montón de gente al tejido social en forma estable, y no lo que puede lograr una transferencia monetaria con algún programa de acompañamiento que lo único que puede hacer es ayudarte, darte un empujoncito más para que salgas o ayudarte a transitar una situación compleja. Esas políticas
que deberían ser universales a esta altura, porque no tiene sentido. A esta altura estamos pagando transferencias monetarias al 80% de los menores de 18 años, ¿no? Deberíamos dar vuelta a la página, pagarle al 100% para que de esa manera quede todos cubiertos y no tengamos esta discusión por un tercio del punto del PIB entre todos los uruguayos sin entender cuál es el problema que está atrás, ¿no? El problema que está atrás es que tenemos que seguir trabajando, seguir generando empleo y seguir generando integración social en ese sentido, y obviamente que atender a los que están más atrás, porque si no atendemos a los que más atrás tenemos otro tipo de problemas mucho más complejos. Pero por ahí es donde viene la mano, y la porofobia sirve para tapar todo esto y decir, bueno, es mucho más fácil decir yo tengo un sector, el que me produce daño, son estos que además no los quiero ver, tienen rostros que los puedo identificar porque son los que están tirados en la calle, son los que están tirados en la esquina, son los delincuentes. Todos estos que son los pobres, y lo mezclo todo, ya mezclo todo en el mismo, revuelvo todo bien revuelto y lo pongo en Facebook, y así yo puedo depositar mi odio en todo eso y explicar por qué este año no cambié el auto, o por qué yo no me fui a Europa como si fue el vecino, o por qué yo no puedo entrar en un nivel de consumo que realmente sería imbancable para Uruguay además, ¿no? Porque eso es una de las cosas sobre las que no reflexionamos. Hace mucho tiempo teníamos problemas importantes de desnutrición infantil, hoy tenemos problemas de obesidad infantil. Así, y los problemas van cambiando, ¿no? Estas cosas no se asocian linealmente al consumo, no quiero dejar tampoco planteado como que nos pasamos de comida así simple vista, ¿no? Sí, parecería que eso no es cierto, ¿no? Seguimos teniendo problemas de nutrición y seguimos teniendo de todo tipo de problemas. Pero es cierto que nuestra sociedad padece de otros problemas, pero muchas veces encuentra fórmulas para explicarlos que son a través de esto, ¿no? Encontrar algún gran responsable, totalmente responsable, algo que esté más allá de toda explicación, y de ahí surgen estos conceptos que ayudan a muchos a vivir